Si hay algo que evolucionó a lo largo de los años y ayudó en gran medida a resolver casos criminales, es el análisis de ADN y genealogía genética. En el caso del cual hablaremos hoy, la víctima llevó más de 3 décadas sin ser identificada, hasta que finalmente lograron saber su identidad. Esta fue la primera vez que se logra identificar a una víctima gracias a este método de investigación forense que les mencioné. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Yo aquí como siempre les traigo un nuevo caso y quizás muchos vieron uno que les presenté hace unos días y si no los invito a verlo, que es el caso de Jane Doe del condado de Walker, que les voy a estar dejando también una tarjeta por acá, así si lo quieren lo van a ver a ese antes y después ven este, en el que hablábamos, del caso de una Jane Doe, que como yo les comenté en ese video, es un nombre que se utiliza para nombrar a víctimas o a mujeres fallecidas que no fueron identificadas, que no se sabe su identidad. Esta vez les traigo la historia de otra Jane Doe, pero que finalmente sí lograron saber su identidad y su historia. Así que sin nada más para decir, vamos a empezar. Este es el caso de The Buckskin Girl. Nos ubicamos en Ohio, Estados Unidos, más específicamente en el municipio de Newton. El 24 de abril de 1981, 3 jóvenes hicieron un descubrimiento en una zanja junto a Greenlee Road. Uno de los 3 hombres notó inicialmente que en dicha zanja había un distintivo poncho de piel. Le dijo a uno de sus compañeros que echara un vistazo al abrigo. Este se acercó, pero de inmediato pegó un grito. Se dio cuenta que había una joven mujer que llevaba puesto ese abrigo. La joven estaba tendida en una posición fetal del lado derecho y sin zapatos ni calcetines. Los amigos llamaron a la policía para informar su descubrimiento. El cuerpo fue sometido a una autopsia durante la tarde del día de su hallazgo. El examen médico reveló que había sufrido de numerosos golpes con objetos romos en la cabeza y en el cuello. Luego la estrangularon hasta la muerte. Esto ocurrió aproximadamente 48 horas antes de que se encontrara el cuerpo. También se descubrió que no había sido sometida a ningún tipo de forma de agresión sexual. La joven mujer tenía entre 18 y 26 años, el pelo castaño rojizo por naturaleza, y en el momento de su muerte lo llevaba trenzado en coletas a ambos lados de la cabeza, con una raya al medio. Sus ojos eran de color marrón claro y tenía pecas. Además, su nariz fue descrita como muy puntiaguda. La víctima también tenía la piel un poco rojiza, lo que indicaba que había pasado mucho tiempo al aire libre en las últimas semanas o meses de su vida. Tenía también un alto nivel de higiene personal, todos sus dientes estaban en muy buenas condiciones. El forense también notó varias cicatrices en su cuerpo, en lugares como debajo de la barbilla, en una muñeca, ambos brazos y uno de los tobillos. De ropa llevaba puesto unos jeans, un suéter de cuello alto marrón y naranja y el distintivo abrigo que ya les mencioné. Debido a que el cuerpo había sido encontrado 48 horas después de su muerte, la policía pudo obtener huellas dactilares e información dental. Sin embargo, estas muestras no arrojaron resultados que la compararan con ninguna persona desaparecida conocida y sus huellas dactilares no coincidían con antecedentes policiales. Los primeros esfuerzos policiales para identificar a la víctima también involucraron la creación de un dibujo compuesto de su rostro que fue publicado en los periódicos locales y transmitido por las cadenas de televisión. Esta publicidad inicial en los medios de comunicación generó aproximadamente 200 pistas, pero ninguna terminó dando frutos. La joven gradualmente se hizo conocida como The Buckskin Girl o la chica Buckskin, que quiere decir ante, en referencia al poncho de piel que llevaba cuando la encontraron. El hecho de no saber la identidad de la víctima obstaculizó todos los intentos que hacía la policía para resolver el asesinato, es decir, identificar al culpable. Como su identidad no pudo ser resuelta tras investigar y dar a conocer el caso en la zona y zonas cercanas, las autoridades pasaron a creer cada vez más que el hecho de que no se puede identificar a The Buckskin Girl era debido a que posiblemente había sido asesinada muy lejos de su ciudad natal. Además, los investigadores también tenían la idea de que a ella le habían quitado la vida en otro lugar y después trasladaron su cuerpo hacia la zona donde fue encontrado. A esta conclusión se llegó debido a que sus pies, que estaban descalzos, se encontraban totalmente limpios, sin mostrar indicios de haber caminado por una superficie sucia o de tierra, por ejemplo. Además de que la Interestatal 75 está solo a 8 kilómetros de donde fue descartado el cuerpo, por lo que parecía un lugar muy conveniente como para llegar por la carretera, meterse por allí y ahí desechar el cuerpo. Más tarde la policía y los medios de comunicación especularon que la joven podría haber sido una adolescente fugitiva,
una hija adoptiva o quizás una vagabunda transitoria que se transportaba haciendo autostop constantemente y que no había pasado un tiempo significativo en Ohio antes de su muerte. Pero la calidad de higiene personal que tenía indicaba que claramente no había vivido como una vagabunda. Otra teoría era que podía ser una víctima de un asesino en serie que se sabe asesinó a varias trabajadoras sexuales en la región durante las décadas de 1980 y 1990. Se sospechaba que este asesino le había quitado la vida a entre 7 y 10 mujeres jóvenes, y a todas les dio muerte a través de golpes o estrangulamientos, y además faltaban prendas de vestir o joyas en cada escena del crimen. Sin embargo, en la autopsia, como les comenté, se reveló que The Buckskin Girl no había tenido ningún tipo de actividad sexual antes de su muerte, lo que indica que es muy poco probable que haya sido una trabajadora sexual. Además, ella estaba, como les conté, también muy arreglada, muy bien cuidada, y esto también se diferencia mucho de todas las víctimas de este asesino. Pero lo que juega a favor de esta teoría es que a The Buckskin Girl también le faltaban sus joyas y calzado, y que además le quitaron la vida de una forma muy similar a todas las víctimas de este asesino. La investigación sobre el asesinato de Buckskin Girl se convirtió gradualmente en un caso frío, aunque la policía y otros funcionarios continuaron investigando su asesinato. Su ropa y otras evidencias físicas recuperadas en la escena del crimen se conservaron. Entre ellas se preservó una muestra de su sangre. Pasaron muchos años, pero en el año 2001, con los avances tecnológicos y el creciente uso de análisis de ADN en las investigaciones penales, los investigadores pudieron extraer el ADN de la joven de esa muestra de sangre conservada en el año 1981, y esta muestra fue agregada a una base de datos. Ese mismo año, el Laboratorio Regional del Crimen de Miami Valley generó un perfil de ADN de The Buckskin Girl. Estos datos ingresaron en el recién establecido Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas. 7 años después, en 2008, sus huellas dactilares, información dental y de ADN se hicieron accesibles a nivel nacional para las fuerzas del orden. Estos datos pudieron descartar de manera concluyente la posibilidad de que 226 niñas y adolescentes desaparecidas fueran The Buckskin Girl. Continuando con estos avances, en el año 2009 se tomó una muestra de ADN mitocondrial y según dice Internet, este ADN o genoma mitocondrial es el material genético presente en las mitocondrias, los orgánulos que generan energía para la célula. El ADN mitocondrial es solo una pequeña porción del ADN en una célula eucariota. La mayor parte del ADN se puede encontrar en el núcleo celular. La muestra fue enviada al FBI para su inclusión en el Sistema de Índice de ADN Combinado, también conocido como CODIS. En 2016, los análisis de isótopos del cabello y las uñas de la joven revelaron que había pasado aproximadamente 4 meses en áreas dentro del sudeste de Estados Unidos antes de su asesinato, a diferencia de Ohio, donde se encontró su cuerpo, que queda en el medio oeste. Luego, las pruebas de palinología forense revelaron que The Buckskin Girl era originaria de algún lugar en el noreste de los Estados Unidos o quizás Canadá, o había pasado una cantidad significativa de tiempo en estas regiones durante el año de su asesinato. Su ropa también contenía altos niveles de hollín debido a la exposición constante al tráfico vehicular o a una actividad industrial. Esto respalda las sospechas iniciales de los investigadores de que ella podría haber sido una fugitiva que hacía autostop de forma habitual. También se recuperó polen de su ropa y sugirió que poco antes de su asesinato podría haber estado en algún lugar con clima árido. Básicamente todas estas pruebas indicaban que ella podría haber andado en muchos lugares, como que era bastante nómada, por decirlo de alguna manera. Y esto en parte concuerda, como dijeron, con lo que decían los investigadores de que ella hacía autostop constante, posiblemente iba de un lado a otro, de un estado a otro, manejándose de esta manera. En 2016 se lanzó una actualización de la reconstrucción facial forense de la víctima, representándola tanto con y sin sus coletas trenzadas. Esta imagen se distribuyó ampliamente a través de los medios en línea. El día 9 de abril del 2018 se anunció que finalmente habían identificado a la víctima. Habían identificado a The Buckskin Girl. Ella era Marcia Lenore King, de 21 años de edad, nacida el 9 de junio en Arkansas, efectivamente de una de las zonas que se habían considerado. Su identificación se había logrado mediante un análisis de ADN realizado por el proyecto DNA Doe. Una doctora de apellido Murray, quien había tomado el caso tiempo atrás, se había puesto en contacto con esta organización el año anterior.
y pudo hacer coincidir con éxito una muestra del ADN de The Buckskin Girl, o como ahora podemos llamarla Marcia King, con una muestra enviada para su comparación con uno de sus primos hermanos. Una vez que se enteraron, los familiares de Marcia King se negaron a realizar conferencias de prensa y pidieron que se respete su confidencialidad. Pero sí contaron que la última vez que vieron a Marcia fue en el año 1980, es decir, un año anterior a su desaparición, en Arkansas, su ciudad natal. Pero nunca la reportaron a ella oficialmente como desaparecida, porque Marcia era ya una persona adulta que se manejaba por su propia cuenta y que siempre solía hacer autostop cada vez que ella quería transportarse o viajar a algún lugar. A pesar de esto, una vez que Marcia jamás regresó y no tuvieron más noticia de ella, su familia comenzó a buscarla y nunca pararon. Su madre cuenta que ella permaneció en su casa de Arkansas y jamás cambió el número, esperando que su hija se comunicara con ella. Algunos testigos afirmaron haber visto a Marcia en algunos bares y parques en Louisville, dentro del estado de Kentucky. Y se cree que ella pudo haber viajado hasta Ohio, puesto que estaba participando en una organización religiosa llamada The Way International. Con respecto a la familia de Marcia, sus padres se habían divorciado hace muchos años atrás, pero su padre luego se volvió a casar con otra mujer con la que tuvo más hijos. Es decir, que Marcia tenía tanto hermanos de madre y padre como también medios hermanos. Todos ellos se habían preguntado siempre durante todos estos años qué había sido de la vida de Marcia. Lamentablemente su padre falleció el día 5 de enero de 2018, 3 meses antes de que se identifique a Marcia King. Solo por 3 meses el padre no pudo saber qué fue lo que le había ocurrido a su hija. Uno de sus hermanos, llamado Daniel King, y uno de sus medios hermanos de nombre Daniel Sossuman, también fallecieron antes de que se identifique a Marcia. Al describir la personalidad de Marcia, su madrastra cuenta que era una joven muy confiada. También comunicó que para ella es indescriptible la cantidad de sentimientos que tiene hacia todas las personas y autoridades de Ohio por cómo llevaron el caso y porque nunca se olvidaron de Marcia hasta identificarla. Marcia King originalmente había sido enterrada como Jane Doe, el nombre, como les comenté al inicio, que se le da a mujeres fallecidas no identificadas. El entierro se realizó en el cementerio de Riverside, dentro de Ohio, semanas después de su muerte. Varios oficiales que habían sido asignados para investigar el caso sirvieron como portadores de su féretro en el funeral. Luego de la identificación del cuerpo, la familia decidió que ella permaneciera enterrada en ese cementerio, diciendo que ese había sido el plan de Dios. Sin embargo, reemplazaron la lápida que simplemente decía Jane Doe por una que lleva su nombre real, Marcia L. Sossuman, entre paréntesis King. Por lo que pude entender según lo que investigué, Sossuman era el apellido de su padre y King el apellido de soltera de su madre, que era el que originalmente ella llevaba desde su nacimiento. Las autoridades ahora están enfocadas en encontrar al asesino de Marcia King. Las muestras de ADN recuperadas fueron entregadas a un reconocido paleogenetista que podría producir un perfil de ADN nuclear de su asesino, o de alguna de las personas con la que había estado en compañía poco antes de su muerte. Bueno, este fue el caso de The Buckskin Girl, o como podemos decir ahora, de Marcia King. Al igual que en el caso de Jane Doe del condado de Walker, también se hizo una página de Facebook para ayudar a la búsqueda cuando todavía no había sido identificada. El nombre es bastante parecido al anterior, es Who Was Buckskin Girl o ¿Quién fue Buckskin Girl? Ahora más que nada resta que las autoridades continúen investigando para poder localizar a su asesino y quizás si todavía sigue vivo o lo que sea, pueda finalmente Marcia tener justicia. Este caso me recuerda un poco a otro que les comenté, que también muchos años después, gracias a una investigación de ADN que fue increíble cómo se hizo, cómo reconstruyeron todo un árbol genealógico, pudieron encontrar al asesino de la víctima, que si les interesa verlos les dejo por acá también una tarjetita de ese video. Este fue el video de hoy. Si les interesa este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme les dejo como siempre por acá mi cuenta de Instagram, por acá un botón para que puedan suscribirse y aquí abajo un video y una lista de reproducción recomendadas para ustedes. En la descripción de este video también encuentran mi botón de donaciones de PayPal y mi dirección de mail. Esto fue todo por hoy, les mando un beso enorme, cuídense mucho y yo los veo la próxima.